lo simple a lo complejo hace que desde el punto de vista educativo sea algo más inductivo. Para los médicos es un poco más fácil porque nosotros estamos acostumbrados a eso, a hacerlo todo más secuencial, de lo particular a lo general. Entonces vamos con anatomía, con fisiología, con fisiopatología, con semiología, y luego vamos a clínicas, y digamos que ha sido nuestra forma de entender el mundo desde el principio. Pero en estos temas, y más con tanta información que hay, no siempre es tan secuencial. Y a veces esos conceptos viajan de simple a complejo, de complejo a simple, vamos de lo general a lo particular. Entonces también yo vi que estaba un poco más compleja la cosa, pero el auditorio es un auditorio muy joven, ya no es de nuestra generación, ustedes tienen un chip diferente y yo sé que lo saben manejar mucho mejor. Esas fueron las dudas que me surgieron al principio. Entonces, básicamente lo tomamos como si fuera el tema, como si fuera este jardín. El primer jardín que vamos a ver, pues es el Jardín de las Delicias del Bosco, donde usted tiene aparentemente algo muy secuencial, donde inicia aquí, no funciona esto, o sea, acá. Bueno, tenemos algo muy secuencial donde aparentemente aquí inicia la vida, aquí está todo el flagor de lo que es la vida, tal, y allá empieza el final, pero pues realmente hay 1000 figuras, hay 1000 variables en este cuadro. El Bosco llena de eso un montón de figuras antropomorfas, de temperaturas diferentes, de búhos, de animales, de cerezas, de deseo, de frutas rojas, de contenciones. Bueno, hay un montón de cosas ahí que cuando uno las va a ver por separado, uno dice, bueno, de pronto tienen relación en todas y cada una tiene un papel importante en la concepción del cuadro, ¿sí? Y tal vez a esto es lo que nos enfrentamos a veces con ciertos temas, casi que una concepción, como decía Deleuze y Guattari, una teoría del rizoma, un montón de raíces, troncos y ramas que terminan entrelazándose, y querer que eso sea tan secuencial, de particular a general o de general a particular, va a ser un poco complejo. Entonces, partimos de que solo hablar de presión intracraneana va a ser difícil, no podemos tomarlo de forma aislada, tenemos que tenerlo como un todo, como parte de algo diferente, que es un monitoreo, y que todos conocemos, que es un monitoreo integral, un neuromonitoreo multimodal. Entonces, ¿qué es monitorizar? Es advertir. ¿Qué nos está advirtiendo el paciente? Que nosotros debemos observarlo, comprobar, mirar qué está pasando con nuestro paciente, hacer una línea de secuencia con lo que nosotros hacemos, es decir, en cualquier tipo de monitoreo, sea el monitoreo de ventilación mecánica, sea el monitoreo cardiovascular, sea el monitoreo por un catéter de arteria pulmonar, los bucles del ventilador, cualquier cosa que nosotros vamos a mirar. No sirve de nada mirar datos si nosotros no hacemos algo con esos datos, y más aún, porque ahí se pone más difícil la cosa, si nosotros no hacemos un seguimiento a las conductas que nosotros tomamos basados en esos datos, ¿cierto? Entonces, ya tenemos una primera pregunta, y es, ¿por qué debemos monitorizar? ¿Por qué debemos hablar de presión intracraneana? Pues básicamente porque sigue siendo, todas las patologías que llevan a síndromes de hipertensión endocraniana siguen siendo muy frecuentes. Hemos avanzado en diagnóstico, resonancias, mejores imágenes, mejor intervencionismo, neuronavegación, pero seguimos un poco rezagados en cómo vamos a monitorar este tipo de pacientes. Entonces, casi que en los últimos 10 años, por año se presentan 2,5 millones de consultas derivadas de trauma en Estados Unidos, de eso un 10% termina hospitalizado, pero ojo que ese 10% que termina hospitalizado, hay casi una cuarta parte de pacientes que fallecen. O sea que adicional a todo, nuestros pacientes siguen muriendo por las mismas causas que hace 10 o 20 o 30 años. Los rangos de edad son en cualquier edad se puede presentar hemorragias subaracnoideas, enfermedades cerebrovasculares y trauma craneoencefálico, ¿sí? Sigue siendo una relación de presentación clínica un poco más en hombres que en mujeres y con unas cinemáticas de su enfermedad diferentes, ¿no? Yo aquí les iba a decir que en las edades extremas de la vida son las caídas y que en la mitad de la vida son los accidentes y las heridas por arma de fuego y los traumas, pero cuando miré la 55 más, yo dije, no, pues casi ya todos, algunos vamos a entrar en la edad extrema de la vida. La edad media, un poquito de jóvenes, y de 75 en adelante pueden presentar caídas y hematomas subdurales crónicos y todo eso que ya ustedes conocen. La mayoría, por fortuna, pues son traumas craneoencefálicos leves, pero tenemos un gran problema con el trauma craneoencefálico moderado y severo, que son los que van a terminar con nosotros en la unidad de cuidado intensivo. Tanto
que casi el 1% de la población norteamericana tiene antecedente de trauma. Terminaron todo el mundo por tener traumas craneoencefálicos, ¿sí? Y el otro agravante, y lo que tenemos que tener en cuenta, es que el TEC severo nos va a generar severas discapacidades. Estas discapacidades pues, son un costo social grande en sociedades que no estamos preparadas para atender ese tipo de pacientes. Y ustedes lo ven, por más que queramos aparecer como una sociedad incluyente en algunos aspectos, pues seguimos teniendo escenarios donde no hay rampas para pacientes, donde no tenemos comunicación con pacientes con déficits visuales, con déficits auditivos. Entonces, sigue siendo un escenario muy complejo, ¿no? ¿Qué pasa? Esta fue fulminada de un trabajo de ustedes también, obviamente, aquí en la parte de Colombia, donde tenemos que la mortalidad y la presentación sigue siendo más en hombres. Esto ha ido cambiando, por fortuna las teorías del feminismo de cuarta generación, ya lideradas por Judith Butler y por otras filósofas americanas, hacen que vamos virando hacia que la mujer gane un poco más de espacios. Entonces vemos mujeres trabajando en la electrificadora, colgadas de un poste, manejando tractomulas, y eso es un hecho afortunado, pero ha ido nivelando su exposición a traumas de alta energía y a ciertos tipos de cinemática de lesiones, ¿no? La mortalidad sigue siendo muy alta, en la edad media, pues, en las edades medias, pues, en los rangos etarios de edad, obviamente, las lesiones por arma de fuego, los accidentes de tránsito, con una connotación particular en nuestro medio, porque, pues, derivado de la condición humana, de ese concepto de Hannah Arendt ya desde la posguerra, sabemos que en nuestro medio es un poco diferente el trauma, ¿no? La vida tiene un valor, a pesar que no es bueno utilizar la palabra valor, que es derivada del mercantilismo, pero la vida en nuestro medio tiene un pobre valor, lo que hace que por cualquier cosa usted pueda terminar con una lesión neurocrítica y en manos de ustedes en urgencias o de nosotros en cuidado intensivo, que es como donde estamos. En Colombia pues, el panorama sigue siendo complejo, esto no es la idea de analizarlo, pero alta mortalidad en determinados sitios por acceso y por cosas. Entonces, ¿qué debemos monitorizar cuando hablamos de síndromes de hipertensión endocraniana? Pues hasta ahora lo que nosotros hacemos es que estamos monitorizando datos. Y ha habido una tendencia en los últimos 20 años donde todo se va a derivar en datos. Incluso las conductas que nosotros tomamos deben estar soportadas por datos. Nosotros vamos a un ventilador y entonces vamos a mirar qué tiene, cuánto tiene de volumen, cuánto tiene de PIB, qué datos son tomados, qué datos son directos y qué datos son derivados, y eso es lo que estamos monitorizando. ¿Qué nos están diciendo ahora los últimos estudios? Que debemos acercarnos a una monitorización fisiológica, ¿sí? Cuando nos dicen monitorización fisiológica, y para los médicos y los estudiantes de pregrado, pues van a decir, pues bueno, es chévere porque vamos a volver, dejemos de hablar tanta cosa con tantos datos y la P significativa y esas curvas y bigotes y cosas, y hablemos más bien de datos, hablemos de fisiología, hablemos de lo que nosotros tenemos que entender. Pero, entonces, ¿qué buscamos en un paciente con una condición neurocrítica y qué debemos monitorizarle? Aparentemente aquí vamos de acuerdo al título de la charla, vamos de algo simple y vamos a complejizarlo. Pero resulta que es al contrario. Tendríamos que mirar ese primer jardín que nos pintó el Bosco, con 1000 variables, con 1000 figuras, con 1000 temperaturas, con muchas escenas que parecieran no tener relación con el cuadro final, pero vamos a volverlo un jardín más plácido. Entonces tenemos que volver a los nenúfares de Monet, con que están más plácidos, más luminosos, más tranquilos, y nos vamos a meter solo en fisiología. Doctores, dejen de monitorizar datos, olvídense eso de PIC de 20 y vamos a hacer fisiología. Entonces nosotros decimos, listo, vamos a hacer fisiología, vamos a hacerlo más calmo. Pero cuando vamos a explorar la fisiología, encontramos que hay un común denominador en el paciente neurocrítico, la mayoría son asociados a trauma en los estudios, donde conocemos que hay unas lesiones primarias, ¿sí? Derivadas directamente del trauma, del contragolpe, de las fuerzas de movimiento rotacionales, de distracción, de disrupción, y que son hemorragia, contusiones, edema, fracturas, esas lesiones primarias con las que nosotros tenemos poco que hacer, excepto una gran prevención, ¿sí? Pero viene el escenario que se abre para todos y es intentar disminuir e intervenir de forma efectiva
todo lo que son las lesiones secundarias. Las lesiones secundarias, no solo de trauma, sino del área de penumbra isquémica, de los eventos isquémicos, de las zonas hemorrágicas, de la hemorragia subaracnoidea espontánea. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el estrés oxidativo, con la liberación de radicales libres, con la excitotoxicidad, sobre todo mediados por calcio, la expresión proapoptótica y la cadena inflamatoria que se evidencia pues en estos pacientes? Entonces sabemos que hay varios escenarios y que uno de los que nos dicen ahora que hay que hacer es la presión intracraneana, ¿cierto? Volvemos al tema de presión. Cuando hablamos de presión intracraneana, esto no es nuevo, realmente hay desde algunos documentos, desde la época de Hipócrates y Galeno, ya se hablaba de síndromes hipertensivos en los humores dentro del cráneo, en algunos papiros egipcios también se encuentran trepanaciones terapéuticas, y ya de la parte moderna que nosotros conocemos, pues las doctrinas de Monroe Kelly, donde nos dicen, bueno, igual que en el tórax y que en el abdomen, hay un continente y un contenido, pero ojo que el tórax y el abdomen pues tienen un poco más de elastancia, se pueden estirar, pueden cambiar sus presiones, pero en el cráneo y el encéfalo usted tiene un contenido que está dado por el líquido cefalorraquídeo, por el componente vascular y por el parénquima, que van a tener que estar en equilibrio, van a estar compensándose, pero en un continente que es un poco más rígido. Es decir, le vamos a cargar la responsabilidad de este control de presiones casi que al componente vascular, con sus estrategias de vasoconstricción, vasodilatación, o al componente de líquido cefalorraquídeo con aumento o disminución en su producción, o con aumento o con disminución en su excreción, para que el parénquima, que está en la mitad, intente mantenerse un poco más estable, ¿no? Esto ya es conocido por todos. Y nos dicen adicional, si usted quiere hablar de PIC, pues indefectiblemente tenemos que tomar en cuenta el flujo sanguíneo cerebral. Y el flujo pues tiene otras variables, donde dependemos más de presión media, de presión venosa central, la presión intracraneana, actuando como un factor de impedancia en contra a lo que el flujo que va desde la cavidad torácica hacia el encéfalo. Garantizar, otra vez volvamos a los datos, un flujo que esté ojalá por encima de 50 milímetros de sangre por cada 100 gramos de tejido por minuto, y que por debajo de eso usted va a encontrar varias alteraciones neurológicas en su paciente. Entonces, en conclusión, usted es un paciente con trauma, con una lesión neurocrítica, tiene unas lesiones primarias que no tenemos mucho por qué hacer por ellas, pero tenemos unas lesiones secundarias que sí tenemos un panorama muy amplio que hemos estado haciendo en los últimos 20, 30 años, pero que se abren muchas posibilidades en los próximos años y que ahorita las vamos a ver. Entonces volvemos a lo complejo y decimos, listo, entonces monitorizar fisiología, pero ya no solo es la PIC, es que mirar flujo, es que mirar presiones, pico, es que mirar un montón de cosas, mirar elastancia, mirar equilibrio, autorregulación. Entonces, ¿cómo hacemos? Si solo la fisiología, entonces volvemos de lo simple y ahora nos vamos a lo complejo. Pero para tener estas damiselas de Aviñón del primer periodo cubista de Picasso, del cubismo analítico de Juan Gris y de Picasso, entonces tal vez nos toca volver un poquito a un boceto, hacerlo un poco más simple, el boceto de las damiselas de Aviñón, que Aviñón pues no era, uno cree que es el poblado de Francia y es una calle bastante alegre donde mantenían los pintores, y tal vez tengamos que hacer un boceto un poco más simple para poder ir entendiendo todo el tema general. Entonces, este boceto simple, y esta sí es una pausa en la charla, es el examen neurológico en cuidado intensivo. Eso no tiene que ver con PIC, pero no se nos puede olvidar, y como hay residentes y como hay estudiantes, nosotros no podemos tener en la historia clínica o un paciente, es decir, examen neurológico del paciente crítico está bajo sedación RAS-5, porque no es así, porque no es el deber ser y porque no le va a aportar en nada al paciente. Entonces solamente es una cuñita para que lo tengamos en cuenta. Desde hace muchos años se está intentando volver a lo básico en esto, ¿no? Entonces cuando tenemos tanta variabilidad en los conceptos generales y particulares, tenemos que volver a las guías, que son las que zanjan ciertas decisiones y ciertas diferencias. Entonces el Brain Trauma Foundation, después de unos años en los cuales se tuvo que demorar para sacar la actualización, pues dice varias cosas. Finalmente, pues que el manejo del trauma craneoencefálico severo, cuando es guiado por los datos derivados de un monitoreo de presión intracraneana, le va mejor a los pacientes y tiene impacto en mortalidad. El doctor Chesnut, que fue uno de los primeros que tal vez encontró que no había cambios en mortalidad y en morbilidad con el catéter de PIC, fue el que intentó decir, hombre, pero ¿cómo vamos a colocar eso en las guías si realmente la morbimortalidad es exactamente igual? Voy a hacer un estudio en Estados Unidos, voy a hacerlo en Europa, donde se demuestre que
lo que decían las guías anteriores, todo paciente con Glasgow igual o menor a 8 debe tener catéter de PICC, que eso no es así. Finalmente el estudio solo le dieron permiso a hacerlo en Bolivia y en Ecuador, y efectivamente encontró que si le coloca a todo el mundo, pues a todos los que tengan Glasgow igual o menor a 8, las cosas no cambian tanto. En las guías finalmente debió aparecer que los pacientes, sobre todo menores de 65 años, y cuando no se le atribuye al catéter la mortalidad, sino a los datos derivados del catéter y a la conducta que usted tome sobre el monitor, usted puede impactar positivamente, sobre todo en pacientes más jóvenes. Con algunas cosas interesantes, por ejemplo, que los pacientes que usan catéter de PICC terminan más en traqueostomía. Bueno, son hallazgos incidentales en ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega actualmente la PICC y el monitoreo de PICC en todo este escenario que hemos visto, de alta epidemiología, de monitoreo fisiológico que vamos a tener? Primero, pues nos dicen en Intensive Care Medicine, nos dicen, bueno, ¿cuál es la perspectiva actual? Entonces, la perspectiva es que tengamos cosas claras. Lo primero es que el daño secundario derivado del síndrome de hipertensión intracraniana, dado por edema, por hipoxia, por hipoperfusión, va a tener severas consecuencias en su paciente neurológico, tanto en morbilidad como en mortalidad, ¿cierto? La hipertensión intracraniana, pues no va a ser solamente un medidor aislado, y hay varias cosas interesantes, por ejemplo, que hay dosis de PICC, es decir, hay unos datos variables en la PICC. Por eso, cuando nosotros estudiamos el monitoreo de PICC y las ondas clásicas del Dr. Lumber y decían PICC en 15 o PICC en 20, nos tornábamos de cierta manera un poco reduccionistas, porque no es perseguir un número. Ojo que no es perseguir un número. Nos tenemos que ir olvidando de eso, del dato frío, ¿sí? De solo un número. Y eso casi que aplica para todo, ¿no? Entonces, intervienen también la magnitud y el tiempo de exposición a la hipertensión endocraniana y la refractariedad al manejo, con unos índices que ahorita vamos a ver. ¿Qué indicaciones tiene? Esto también ha cambiado un poco, lo que decíamos del doctor Chestnut. Viramos de esas guías donde nos decía el Brain Trauma Foundation, todo paciente con TEC severo debe tener catéter de PICC, pero ojo que también tiene sus riesgos, tiene infecciones, tiene ventriculitis, que son cosas catastróficas para el paciente. Entonces encontremos ese equilibrio, ¿sí? Pasamos de estas indicaciones, donde era el doctor Narayan, nos decía que si tiene un TAC anormal y está en coma, pues debe tener catéter de PICC, o si tiene un TAC normal, pero tiene focalización, presión sistólica menor de 90, tiene que tener catéter de PICC. Fuimos mirando hacia un poco más un consenso traslapado entre el doctor Chestnut y los demás neurocirujanos. Dijeron, vamos a colocarle catéter de PICC a los pacientes en los cuales nosotros sospechemos o pensemos que pueden terminar en síndromes de hipertensión endocraniana. ¿Y estos cuáles eran? Un paciente que tenga por tomografía cisternas comprimidas, líneas desplazadas más de 5 milímetros o una lesión no evacuada. Claro que si uno mira los criterios mayores, uno dice, pues prácticamente el herniado, ¿cierto? O sea, uno dice ya, una hernia sufalcínea de 5 milímetros, pero son criterios mayores. O criterios menores, paciente en coma profundo, que esté anisocórico, que tenga pobre reactividad a la luz y que tenga una lesión difusa en los criterios de Marshall de TAC de cráneo, ¿no? ¿Qué técnica tenemos? Seguimos con las técnicas invasivas y con un gran repunte de todo lo que tengamos no invasivo. El gol estándar sigue siendo el catéter intraventricular de PICC, ¿cierto? De presión intracraniana. Hay catéteres y hay sensores parenquimatosos, hay sensores subgaleales, hay sensores en meninges, pero sigue siendo el gol estándar, el intraventricular, por una situación, y es que nos permite drenaje. Entonces, todo lo que tengamos que hacer en neuromonitoría de presión intracraniana no invasiva va a tener que ser comparado con presión intracraniana derivada de catéter. Nos permite medir, calibrar y derivar. Las técnicas no invasivas, hay unos que se basan en la morfología de la onda de presión intracraniana, son guiados por resonancia o por tomografía, y otros que se basan en la fisiología de esas ondas, o sea, qué nos dice cada onda de las ondas de PICC, y son básicamente ya basadas por ecodoppler, por timpanometría, por espectrofotometría cercana al infrarrojo. Hay varias medidas. ¿Cuáles están tomando más forma? La pupilometría y la ecodoppler transcranial, o la medición del nervio óptico también, ¿no? Entonces, solo para mostrarles acá cómo es una medición de PICC, por ejemplo, por telemetría, que ha mostrado muy buenos resultados en un paciente con un transductor por encima incluso pues de la cabeza, pues del cuero cabelludo, con unos rangos muy similares
en medición de PIC al catéter de presión intracraneana. Sin embargo, aquí volvemos a lo mismo, quedamos reducidos a un número más que a una información valiosa sobre qué está pasando con el cráneo y con la presión intracraneana del paciente, ¿cierto? Aquí algunos de los monitoreos, ¿sí? Recordemos que el monitoreo como tal, el monitor ideal no existe, ¿no? El monitor ideal en cualquier escenario pues tiene que ser portátil, tiene que ser confiable, tiene que tener datos exactos, tienen que ser datos reproducibles, que no sea observador dependiente, que no sea costoso, que sea bedside. Entonces todo eso no lo vamos a tener, por ahora no tenemos, y eso es una de las conclusiones también. Si vamos a hablar de PIC, tenemos que hablar de la PIC en un todo. PIC más bulbo yugular, PIC más tensión tisular de oxígeno, PIC más ecodoppler, PIC más cualquier otra cosa, para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué presión intracraneana? Básicamente, sí, nos permite medición, nos permite completar la historia clínica, nos da un mapa, casi que es como un GPS para uno saber qué está pasando con el cerebro del paciente, con ese cerebro lesionado. Pero, ¿hacia dónde? ¿Dirigido a dónde? Al pronóstico de ese paciente. Entonces, de aquí vienen varias cosas derivadas. Primero, tener en cuenta que cada una, ¿cómo voy de tiempo? 5 miércoles. Entonces, se derivan varias cosas que miren que no solo es el número 20, ¿sí? Sino que, por ejemplo, que cada aumento de presión intracraneana está asociado a mortalidad, eso es claro. Pero que las elevaciones transitorias también lo son. No es que su paciente estuvo toda la noche con 25 de PIC, sino que si él tuvo un pico de presión intracraneana y usted la logró bajar y luego volvió a subir y luego volvió a bajar, ese paciente también le puede ir más mal, ¿cierto? Y pacientes que no responden al tratamiento también están asociados a peor pronóstico, ¿sí? Entonces salen dos índices que son interesantes, el índice de reserva compensatoria, que es donde nosotros tenemos cómo el paciente todavía puede defenderse de la agresión, y el índice de intensidad terapéutica. ¿Cuánto tuvo que intervenir usted a su paciente para intentar controlar ese rango de presión intracraneana? ¿Qué se viene para nosotros? Que nos dicen, bueno, doctores, entonces lo que se viene es que como ha sido tan complejo y como la presión intracraneana nos da tan pocos datos por sí misma, ustedes van a empezar a tener un neuromonitoreo, pero desde el punto de vista de la autorregulación cerebral. ¿Qué es lo que tiene dañado al paciente neurocrítico? Pues la autorregulación. Ustedes están ahí sentados y si alguno está durmiendo y acuesta la cabeza, no quedaron con hipertensión endocraniana. Y si se levantan rápido no tienen hipoperfusión cerebral. Todos tenemos más o menos equilibrada autorregulación. Entonces nos dicen, como su paciente está con eso alterado, eso es lo que tienen que medir. Pero volvemos a lo complejo, porque nos dicen que tenemos que mirar todas esas variables. El flujo sanguíneo cerebral, la presión arterial media, la presión de perfusión cerebral, el volumen sanguíneo cerebral, la variabilidad de ese flujo y la capacidad de vasoconstricción. Recordemos que estas son las herramientas fisiológicas que tiene el paciente para defenderse de esa presión alta en un continente tan rígido, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? La validación, porque entonces vamos a tener este tipo de monitores en nuestro paciente. En nuestra unidad de cuidado intensivo vamos a tener este tipo de monitoreo, donde tenemos presión intracraneana, presión de perfusión, volumen sanguíneo, variabilidad de pulso y variabilidad de volumen intracraneano y tensión tisular de oxígeno. Y esto va a ser un mapa en el cual nosotros tenemos para poder guiar la terapia en el paciente. Entonces mire ya dónde vamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está definido que el cambio de autorregulación siempre está asociado a un daño secundario, ¿cierto? Hay una asociación fuerte ya, que es establecida desde hace muchos años, donde el paciente con la autorregulación perdida pues tiene peores desenlaces, ¿sí? Sobre todo que aquí, irónicamente, el doctor Chestnut, que es el que ha liderado y ha participado en los procesos del Glasgow Outcome, donde se mide a los 6 y 12 meses cómo le fue a los pacientes, pues también ha tenido importancia en esto. Ha sido uno de los líderes en que nosotros saquemos a los pacientes no solamente vivos, sino que a los 6 o 12 meses estén bien, estén lo más funcional posible, ¿no? Entonces parece ser la meta del manejo en trauma y en la patología neurocrítica en cuidado intensivo. Por ahora pues hay una limitante del soporte por medicina basada en la evidencia, pero viene otro dato importante. Cuando estamos hablando de neuromonitoreo de autorregulación, nos dicen dos daticos que son claves. Primero, aparentemente estamos haciendo imágenes neurológicas de muy alto nivel, pero neuromonitoreo de hace un siglo, que es estar parado al lado del paciente, mirando una presión media por encima de 90 y que el paciente esté sedado profundo, ¿cierto? Que es lo que a veces hacemos, y tómele un TAC cada 2 días. Pero
Cuando han hecho estudios neurofisiológicos para buscar flujo sanguíneo, para buscar velocidades sistólicas, para buscar todo eso que tenemos que garantice una buena autorregulación, han encontrado estos dos daticos, y es que cuando hacen la medición neurofisiológica hay pocos cambios en autorregulación con la sedación y con el manejo vasopresor. O sea, no solamente estamos haciendo cosas de antaño, sino que lo poquito que hacemos aparentemente no le sirve al paciente. Entonces, esos son otros datos. ¿Cuál es lo único que ha mostrado impacto? Quizás la osmoterapia en el control de presión en tiempos cortos, ¿sí? Ya la osmoterapia pues con las guías europeas a soluciones hipertónicas al 20%, al 7,5%, pero es tal vez lo único que ha mostrado impacto ahí. Entonces vienen estas cosas a futuro, integrar la demografía, cada población debe tener unas metas diferentes, la genómica, la proteómica, porque vamos a tener que evaluar la tasa metabólica del paciente, las cascadas que se liberan de coagulación, de inflamación, de autoinmunidad, para poder evaluar el paciente hacia dónde va, ¿cierto? A ustedes que son de otra generación les va a quedar más fácil aprender esto, inteligencia artificial, con neuroinformática, pueden estar en el mejor laboratorio de cirugía neurovascular en Brasil con el doctor de Oliveira, o pueden estar con otro profesor en Nueva York, se ponen sus gafas de realidad virtual y todos van explorando el modelo por un lado, por otro y van avanzando, ¿cierto? Entonces eso es lo que se viene en neuromonitoreo. Entonces tal vez quedamos, ahora sí, después de ver tantos jardines y tan complejos, quedamos como el ajenjo. El ajenjo es un cuadro de Edgar Degas, que es el principal pastelista francés, siempre pinta sobre todo clases y bailes de ballet y caballos, pero hace este cuadro donde quedamos así como perplejos, con una copita de absenta, el absenta pues muy hepatotóxica y por eso dicen algunos que los impresionistas de principios de 1910, 1920 tenían esos tonos tan amarillos, Van Gogh, Gauguin, tenían unos tonos muy interesantes. Entonces quedamos perplejos, como el cuadro de Degas, porque nos dicen, bueno, doctores intensivistas, ustedes lo que tienen que hacer ahora es, bueno, ¿qué van a hacer con su paciente? Medir monitoreo y va a ser algo así y con esta casi que podemos terminar. Le van a decir PIC más otra cosa, PIC más saturación de bulbo yugular, en este caso, estos cuadrantes son derivados de presión intracraniana más tensión tisular de oxígeno, entonces nos abre 4 escenarios básicos. Paciente que tiene PIC normal y tensión tisular de oxígeno normal, de lo cual vamos a derivar oxigenación del cerebro más o menos bien, con los cambios de presión más o menos bien, o el escenario donde tiene PIC alterada con tensión tisular normal, PIC normal con tensión tisular alterada, o cuando tiene PIC alterada con tensión tisular alterada. Esto ya ha tenido varios estudios, qué hacer con cada uno de ellos, osmoterapia, campos ventilatorios de CO2, pero esto es como lo que se viene y de forma temprana. Entonces, yo pienso que de simple a lo complejo y de complejo a lo simple, más bien les intenté dar como más dudas que certezas. Recordemos que el que empieza en incertidumbres termina en certezas y el que empieza en certezas termina en incertidumbres, como decía Sor Juana Inés de la Cruz. Solo me resta agradecerles a todos, espero que hayan quedado con muchas dudas y con muchas inquietudes, porque lo que se viene es bastante complejo, pero bastante bonito. Muchas gracias.